intentar hacer es lo que voy a intentar hacer es abrir este panel R y es lo que yo voy a necesitar correr. Bueno, vamos a ver si nos funciona, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se supone que yo estoy haciendo el proceso de importación de la data, pero eso ya lo hice de manera manual. Aquí yo tengo, permítame, en esta sección que tengo acá, tengo los datos y tengo la consola y aquí tengo mi script. Entonces, yo voy a acceder con, voy a cerrar esta y le voy a decir que me muestre los datos. Voy a mirar si me funciona en Mac este comando. Tengo una mejor idea. Vamos a ver si puedo copiar todo esto. A ver, vamos a copiarlo hasta... Permítanme. Bueno, creo que revisamos todo esto, pero... Déjenme ver si lo puedo llevar hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, permítanme, voy a darle control copy. Y lo voy a pegar acá. Listo, ok. Entonces ya tengo lo que es tradicional en Windows, ¿no? Bueno, ya les dije que iba a estar un poco torpe en la clase del día de hoy, por si acaso. Bueno, entonces, vamos a charlar un poco a propósito de lo que estábamos viendo ayer a nivel teórico, pero en esta ocasión lo voy a reforzar revisándolo en él, ¿de acuerdo? Entonces, voy a aplicarle la touch al panel, así lo tengo denominado aquí, para básicamente poder acceder a los datos. Y aquí voy a correr MCO, ¿de acuerdo? No sé si yo pueda incrementar el zoom. Se me escapa un poco cómo funciona el tema del zoom en Mac. No sé si alguien me puede ayudar, pues si alguien maneja. No sé si ahí se alcanza a ver bien los comandos. ¿Se mira bien? Ok, bueno. Entonces yo voy a llamar al modelo, al Pulled, lo voy a llamar Ordinary Least Squared o LS y le aplico el comando de clásico que es menor menos LM y voy a colocar desocupación en función de PIF. Le coloco punto y coma y le coloco una vez que me genere el summary de este modelo. Entonces los resultados los tengo acá y básicamente allí, digamos, lo que tengo es un modelo Pulled. Entonces es un modelo de datos agrupados, ¿de acuerdo? Este es un modelo de datos agrupados. Eh, recuerden lo que miramos en la sesión del día de ayer, que dijimos que hacía un modelo Pulled, que se concentraba.
¿No? ¿Nadie me sigue? Sí, Profe, sería que como que no se está categorizando los datos, como digamos en los departamentos, sino que se está viendo como que la muestra en total. sí, correcto, correcto. Es decir, es el modelo de datos agrupados, pero sin generar discriminaciones, ¿cierto? Sin generar discriminaciones em, por, por tiempos, ni generar discriminaciones por regiones. Es decir, es el mínimos cuadrados ordinarios aplicado a- a las bases de datos una tras otra compiladas en el panel. ¿De acuerdo? Si yo reviso ese dato, fíjense que el valor que me da la relación entre el PIB y la desocupación me da un valor eh, pequeño, pero positivo, ¿cierto? Esto supone que, bueno, básicamente eso que estamos trabajando en Stata se conserva. Tenemos un R cuadrado del 85% y tengo que la variable es estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy como tomando el PIB de todas las regiones y colocándolo como una variable que afecta la desocupación de todas las regiones eh, en términos de mínimos cuadrados ordinarios. Ese sería nuestro modelo Pulled. Ahora, lo que voy a hacer acá, ¿cierto? Lo que voy a hacer acá es sacar las versiones logarítmicas de la desocupación y del PIB. Pongan especial atención a lo que voy a hacer después de esto. Entonces aquí genero básicamente la serie del logaritmo de la desocupación y estoy generando la serie del logaritmo del PIB. Eso para efectos casi que muy prácticos, podríamos decir, equivale a que estoy capturando una tasa de desempleo y estoy por otro lado, equiparándome a una tasa de crecimiento económico. ¿De acuerdo? Hoy el DANE reveló la estadística de desempleo en Colombia, con la que terminó diciembre del año pasado. Esa estadística que dio un 10,3%. Y bueno, revisando un poco lo que plantean los analistas, es que este año la tasa de desempleo en Colombia se va a incrementar y que este es un año en donde va a haber una contracción económica, ¿cierto? Y lo que varios analistas el día de hoy manifestaban era que esa contracción de la economía colombiana pues se va a ver reflejada básicamente en un incremento de la desocupación. Ah, o sea que de acuerdo con lo que se plantea hoy en este contexto en el que nos encontramos, pues nos vamos a enfrentar a una situación crítica, por lo menos desde el punto de vista laboral y social, ¿de acuerdo? Em, Ahora, nosotros esperaríamos que esa relación sea inversa, ¿de acuerdo? Es lo que se piensa que existen entre estas variables. Sin embargo, nuestro predicamento nos sugiere que no existe esa relación inversa en los diferentes modelos que hemos analizado, sobre todo en el ejercicio que hemos hecho en Stata. La idea sería aquí revisar un poco qué es lo que puede estar sucediendo cuando analizamos básicamente estos códigos en ERE, a ver si es posible que de pronto alguna codificación que hagamos por acá nos genera resultados diferentes, ¿de acuerdo? Eh, Voy a llamar a esto, a la línea de código efecto fijo, E fijo, y lo que voy a hacer básicamente será colocar un linear model, un LM. Voy a colocar el logaritmo de la desocupación en función del logaritmo de la producción y le voy a colocar más, y ojo con los códigos, factor individuo. ¿De acuerdo? Voy a colocar el comando factor y yo sé que en la base de datos, ¿cierto? Que le voy a dar aquí que me genere una view. Usted sabe que individuo, cuando yo me refiero a individuo, me refiero básicamente a las regiones, ¿de acuerdo?
Entonces, fíjese que si yo ejecuto estas dos líneas de código, E fijo, que es básicamente un linear model del logaritmo de la desocupación en función del logaritmo del ingreso más ese factor individuo, y le coloco un summary para mirar a ver qué es lo que hace el software, pues lo que hace ERE es básicamente generarme eh, un resultado en donde yo puedo capturar el efecto de una variación relativa de la producción sobre la variación relativa o de respuesta en la desocupación. ¿De acuerdo? Y aquí nos cambia el resultado con respecto a lo que teníamos en el Pullet, porque en el Pullet el resultado era mucho más cercano a cero, aunque positivo, como en este caso también, ¿cierto? Yo aquí podría interpretar ese punto 34 como que si la tasa de crecimiento económico varía en 1%, entonces la tasa de desocupación varía en 0.34%, casi 0.35%. El tema es que entonces sigo teniendo una relación positiva, que era lo que me decía Stata, y es estadísticamente significativa. Eh, adrede, adrede, es decir, esto es deliberado de mi parte, yo he utilizado un modelo lineal, pero le he llamado E fijo para que se comprenda una idea que después yo voy a revisar teóricamente, y es qué es lo que hace el efecto fijo. En este efecto fijo, desde el punto de vista del código, lo que estoy haciendo manualmente es invocando un factor de individuo que lo que hace en términos prácticos es dicotomizarme las regiones. Entonces, ¿qué es lo que yo estaría analizando aquí? El efecto, ¿cierto?, del cambio que tiene la producción sobre la desocupación, aislando el efecto de las regiones, ¿cierto? Y al aislar el efecto de las regiones, de otra parte, la relación entonces que yo estaría modelando entre el ingreso y la respuesta que tiene el cambio del ingreso producción sobre la desocupación estaría incorporando la dinámica del tiempo en el cálculo de ese beta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, digamos, de alguna manera, lo que yo voy a hacer desde el punto de vista del software es básicamente dicotomizar, tengan muy en cuenta eso, dicotomizar em, la variable que corresponde al espacio, ¿de acuerdo? O a los individuos. Y esto sería, no todavía sin arriesgar un concepto, porque todavía no hemos visto los conceptos, pero los vamos a ver. eh, Esto sería el equivalente a decir estoy haciendo un modelo fijo manualmente, ¿de acuerdo? Ahora, yo sé que hay preguntas sobre qué es lo que estaría haciendo el intercepto, y este intercepto puede tener varios elementos, ¿no? Pero lo más relevante que nos preocupa es que allí, en ese intercepto, tendríamos el impacto de los inobservables y de alguna manera las sospechas que ayer nosotros tendríamos de, bueno, si esos son elementos constantes o que tienen algún comportamiento estocástico, está presente, ¿no? No sabríamos en este momento eh, si existe una combinación más fuerte de efectos fijos o de efectos aleatorios, pero lo que sí sabemos es que en ese intercepto estaríamos capturando de alguna manera unos efectos que se pueden dar de manera constante entre los individuos, pero también podría ser que esos elementos cambien, por ejemplo, entre ellos, y también que o se mantengan constantes en el tiempo, que cambien en el tiempo, ¿no? Aquí entonces lo que estamos haciendo es como aislando el efecto de las regiones y lo estamos midiendo, de tal manera que si, por ejemplo, a mí me interesa Nariño, ya bueno, ¿cuál es el efecto de Nariño sobre la desocupación? Y yo podría decir, mire, el simple hecho de que estoy analizando como espacio Nariño, eso significa que Nariño
tiene un efecto sobre la desocupación que la reduce en 0,62%. Es pequeño en realidad el porcentaje, pero ahí estaría capturando el efecto del espacio de Nariño sobre la desocupación. ¿De acuerdo? Y así para las demás regiones. El R cuadrado, si lo revisan acá, se incrementa con respecto al Pulet, porque aquí ya tengo una mejor capacidad explicativa, es del 93%. ¿De acuerdo? Y como ustedes lo observaban hace ya algunas clases por allá en Stata, Bogotá en algún caso resultó ser no estadísticamente significativa, así como pasaba también con Valle del Cauca. ¿De acuerdo? Esto para que tengan algunas intuiciones. Voy a hacer un modelo Pulled, a regresar al mundo de los Pullets. Voy a hacer un mínimo cuadrado ordinario, pero en esta ocasión logarítmico e incorporando el efecto de COVID. Y eso lo estoy haciendo en las líneas 18 y 19. Entonces llamo OLS2 y planteo el comando clásico, el AM, y ahí coloco ya los logaritmos. Entonces me cae el logaritmo de la desocupación en función del logaritmo del ingreso más COVID y activo el summary para ver los resultados. Entonces le doy run y tengo estos resultados. Y nuevamente me percato de la existencia del efecto positivo que genera el cambio del ingreso logarítmico sobre la desocupación logarítmica. Esto es la relación de tasas, la tasa de crecimiento del producto sobre la tasa de crecimiento de la desocupación, que esperaríamos, conforme a lo que dicen los analistas, sobre todo en el día de hoy, que esa relación debería ser negativa, que fuese inversa, pero en nuestro caso no es así, nos da positiva y estadísticamente significativa. ¿De acuerdo? Ahora, el efecto de COVID ya lo habíamos revisado en Stata y ese efecto efectivamente es positivo y es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Sí. Esto es mínimos cuadrados básicos. No son dos etapas, ¿no? No estamos haciendo modelos con simultaneidades todavía. Y es un modelo, pues digamos, es una versión linealizada en el sentido de los parámetros, pero es logarítmica en el sentido de las variables. Es un modelo log-log. Hoy les cuento que yo a ustedes les escucho como si estuvieran aquí al lado mío con este equipo. Súper. La definición aquí en la pantalla es muy buena en realidad. Yo creo que el computador viejo ya nunca más volverá después de esto. Bueno, eh, entonces aquí estoy haciendo un pullet, pero incorporando el efecto de COVID, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que voy a plantear por acá? Un poquito revisando lo que no revisamos lo que sí revisamos en Stata, pero no revisé en R, ¿no? Aquí voy a hacer un análisis específicamente para el año 2020 como si fuera una cross-section. Esto yo me parece que lo había hecho también en Stata. Lo que pasa es que cuando yo trabajé bueno, trabajando estas cosas, lo trabajé en simultáneo en Stata y en ERE en algunos casos, pero no en todos los casos. Entonces pueden haber algunas divergencias. Pero en donde más trabajado van a estar los resultados es en este. ¿De acuerdo? Este va a tener un mayor grado de detalle. Entonces aquí estoy corriendo mínimos cuadrados, no es en dos etapas, es en una etapa y estoy simplemente mirando el efecto del ingreso y de COVID sobre la desocupación. Y lo que voy a hacer aquí abajo es volver a estimar con mínimos cuadrados el efecto de la desocupación a partir de cambios en el ingreso, pero extrayendo solamente los datos que corresponden al año 2020. ¿Esto qué implica? Que yo estoy haciendo aquí un filtrado de toda la base de datos para solamente tomar una submuestra de las regiones específicamente en el año 2020. Entonces, es como si yo tuviera el panel, pero el panel lo convirtiera casi que en una serie de corte transversal. ¿De acuerdo? Porque voy a ver a todas las regiones, pero solamente en un punto que es el año 2020.
Entonces, técnicamente aquí estoy, aunque yo sé que mis datos son un panel, es como si extrajera todos los demás años, es decir, no, a ver, no, extrajera 2020 y ya no me importaran los demás años. Entonces, es como si me quedara una cross-section. La voy a correr, ¿cierto? Y al correrla, los resultados de la cross-section, y esto me parece que es particularmente llamativo para que lo vayan analizando con cierto detalle, es que fíjese que el R cuadrado, si bien se reduce, porque estoy eliminando información correspondiente a a los demás años, se reduce con respecto a qué modelo. Permítanme, ya les dije que iba a ser un poco torpe, ¿no? En este, en este computador por ahora. Bueno, no, y no me lo permite ver. Lo voy a correr de nuevo desde acá. Era en el fijo, aquí. Entonces, si yo corro el fijo, fíjese que el R cuadrado me da de 93%. Ahora, si yo lo corro eh, con el bullet, pues se me cae, pero si lo hago teniendo en cuenta solamente extrayendo el 2021, perdón, el 2020, fíjese que si yo comparo el R cuadrado, la caída no es tan grande. Uno esperaría que fuera súper grande, porque básicamente estoy haciendo un modelo con menos datos, ¿cierto? Y me da del 86%. Otra cosa llamativa es el efecto del ingreso sobre la desocupación. A mí me da con este modelo de transversal para el año 2020 me da 0.78. Y si yo reviso los mínimos cuadrados sin generar una submuestra, sino tomando todos los datos y la corro, el valor, incorporando efectos de COVID, me da de 0.7, 0.7. Entonces yo quiero que observen la cercanía que tiene la estimación del panel en donde yo no discrimino los efectos ni del tiempo ni del espacio, pero examino, digamos, esa relación entre crecimiento y producto y me da 0.78 y es estadísticamente significativa. Y ahora que, por ejemplo, bueno, perdón, ese 0.78 lo obtengo cuando yo saco el dato solamente para 2020. Pero cuando tomo toda la muestra, es decir, todos los datos, a mí me da 0.70. Entonces, yo podría decir que ese efecto va como concretándose alrededor del 0.7. Esa estadística es relevante que la tengan en mente en los diferentes ejercicios, ¿de acuerdo? Porque eso implica que utilizando diferentes técnicas y procedimientos, yo podría llegar a un parámetro más o menos parecido. Y el punto es que si ustedes recuerdan los datos de estimación en Stata, estamos también reforzando un poco esa misma tesis del 0.7. Ahora, yo voy a hacer el mismo estudio, digamos, aplicar un mínimo cuadrado ordinario a estos datos para explicar el cambio del desempleo, de la desocupación, perdón, a partir del ingreso, incluyendo efecto de COVID, pero en esta ocasión no lo voy a hacer para el 2020, sino para el 2021, es decir, post-COVID. ¿De acuerdo? O sea, es una serie de corte transversal que traigo específicamente para 2021, que es el último dato temporal que tengo en la muestra, y quiero ver el valor de ese parámetro, a ver si hay ahí algún cambio que me diga a mí, oiga, a ver qué es que está pasando. Y fíjese que cuando yo obtengo los resultados, me da 0.76. ¿De acuerdo? O sea, yo estoy generando una extracción de cortes transversales, que son las que estructuran
el panel, y lo que estoy haciendo es extraerla a partir de puntos específicos del tiempo. Y me parece a mí que tengo como que una cosa interesante en el sentido de que encuentro que la relación ingreso-producto tiene una elasticidad de 0,76. ¿De acuerdo? En este caso, el R2, miren que es del 86%. Y el efecto, ojo con esto, el efecto de esa relación, perdón, el grado de significancia de esa relación entre ingreso y producto sigue siendo estadísticamente significativa, pero el efecto COVID sobre desocupación, que se mantiene muy parecido porque cambia de 0,21 en 2020 a 0,22 en 2021, deja de ser estadísticamente significativo. Entonces, mi punto en esta reflexión, y es un poco arriesgada esta tesis, pero uno ya va tejiendo ciertas hipótesis, es que si bien el efecto COVID aumentó la desocupación, para el 2021, aun cuando el signo de la relación sigue siendo positiva, hay una diferencia relevante porque COVID dejaría de ser estadísticamente significativa. Y me estoy refiriendo a esta parte que estoy reseñando aquí. COVID dejaría de ser estadísticamente significativa a la hora de explicar la desocupación. Eh, yo no sé si ustedes han leído mucho sobre temas psicológicos, pero generalmente en psicología, y es bueno estudiar mucha psicología para entender la economía también, cuando hay un problema entre, por ejemplo, dos individuos, eh, los individuos intentan enfocarse en ese problema, pero no en los problemas derivados o en los problemas que están alrededor de ese problema. Es decir, uno prioriza un problema y dice, yo me voy a enfocar en ese problema, y a veces al no analizar los problemas que hay alrededor, en un árbol de problemas, por ejemplo, la solución del problema que he priorizado puede estar en los problemas que no he priorizado. ¿De acuerdo? Yo voy a colocar un ejemplo clásico de comportamiento psicosocial, que por ejemplo es cuando eh, una persona sabe que la van a atracar. Pues claro, la persona ya sabe que la van a atracar, pero alcanza, ¿cierto? Supongamos que tiene 100,000 pesos, alcanza a colocar, qué sé yo, 80,000 pesos, los alcanza a guardar en su zapato, ¿cierto? Los alcanza a guardar en el zapato. Y como sabe que es inminente que lo van a atracar, entonces deja el 20,000 pesos en los bolsillos o en la mano. El atracador, que tiene como principal problema el hecho de, bueno, que el atraco sea exitoso, lo que hace es intentar atracar a la persona, y la persona, pues en un principio, como para generar un efecto disuasivo, lo que hace es como que forcejar un poco, decirle, oiga, no me atraque. Pero cuando ya es inminente que puede sufrir un daño, entonces le da los 20,000, el atracador toma esos 20,000 y para él esa actividad ya es exitosa y sale corriendo, pero el individuo ha protegido los 80,000 en su zapato. Entonces, bueno, ¿por qué hago esta explicación? Dirán ustedes, "Oh, profe de chacarreta, cuando debería hablar del tema econométrico". Si yo me refiero a lo que pasó en la pandemia en el 2020, yo podría decir el efecto COVID sí es un factor que explica la desocupación. Pero eso de que el efecto COVID siguió siendo un factor estadísticamente significativo después de 2020, es decir, en 2021, ya no es cierto. Entonces, como tratar de, eh, digamos, en el caso del ejemplo que yo colocaba, decir, bueno, es que un ladrón a mí me robó mis 100,000 pesos. Implica que yo no alcance a protegerme y no alcance a proteger 80,000 pesos y guardarlos y solamente entregarle 20,000 al ladrón. Aquí es como que si yo tuviera la posibilidad de decir, no, es que el efecto COVID siguió afectando a la desocupación, y entonces como el efecto COVID siguió afectando a la desocupación, es que no nos hemos podido recuperar del efecto COVID.
Pero realmente lo que me están diciendo estos datos aquí es que el efecto COVID sí afectó a la desocupación estadísticamente hablando en 2020, pero ya en 2021 ya no es una excusa, porque no es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Ojo con esas implicaciones del resultado de los datos. ¿De acuerdo? O sea, uno tiene que ser muy, eh, eh, digamos, incisivo para sacarle provecho a estos datos. ¿De acuerdo? Y fíjense que aquí estoy corriendo MCO, básicamente. No sé si me siguen. Sí, profe. Ok. Bueno, aquí voy a trabajar ya con los paneles, propiamente dicho, con, pues, digamos, los comandos que son. Y la librería que deben activar es PLM, ¿de acuerdo? Que es Panel Lineal Model, ¿de acuerdo? Paneles, entre comillas, lineales. Entonces la voy a activar, le voy a decir run. Y me dice aquí, me dice, there is no package called PLM. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer acá es colocarle, y hasta me gusta mucho cómo se siente teclear aquí, es muy bonito en realidad. Bueno, voy a colocar PLM y lo que voy a hacer es generar el proceso de la instalación del paquete y luego la activación de la librería. Voy a decir run y esperamos a ver a que se instale. Listo, ya se instaló. Entonces, repito, ¿no? Install that package, colocamos el PLM y luego lo activo con la librería. Y aquí creo que, bueno. Entonces, ahora sí, voy a volver al mundo del Pulled, que habíamos dicho, oiga, eso es básicamente MCO, ¿cierto? Eso es básicamente CLO, mínimos cuadrados ordinarios, pero ahora lo voy a llamar PullMod y voy a aplicar ya no el comando LM, sino PLM, y voy a generar un análisis entre el logaritmo de la desocupación explicado por el logaritmo del ingreso con efecto COVID, y aquí voy a ser muy juicioso con la sintaxis porque le voy a colocar data igual panel, que es como se llama mi base de datos, coma, y le voy a decir model pooling. Y esta es la manera en que hace uno un pulled desde el punto de vista estrictamente hablando en datos panel. ¿De acuerdo? Yo quisiera que no vayan a perder de vista el resultado de este modelo pulled ya con la estructura de panel data de R y los resultados de lo que habíamos hecho antes con mínimos cuadrados ordinarios. Entonces lo voy a correr y al correrlo, fíjese que el efecto del nivel de ingreso, el producto sobre la desocupación, me da 0.7. Esta estadística no la pierda de vista, el 0.7. El R cuadrado me da del 80%. Pero aquí arriba ya me da una información adicional y me dice, pero ya son datos de panel, o sea, esto ya no es como que lo está trabajando manualmente, ¿cierto? En el sentido de, voy a aplicar mínimos cuadrados ordinarios. No, ya está haciendo un modelo de datos de panel aquí. Me dice, tiene usted 24 regiones, tiene 15 años y tiene un total de 360 observaciones. Y aquí viene la pregunta, ¿no? El intercepto, ¿qué refleja? ¿Qué recoge? ¿Cierto? Es la gran pregunta que nos hacíamos ayer. Ustedes me decían, bueno, profe, entonces ahí hay dos interceptos. En ese intercepto, entre mezclados, están los efectos, por ejemplo, temporales, que no sabemos si cambian o se mantienen constantes, o también están los inobservables en los individuos, que no sabemos qué tanta heterogeneidad hay por allí. Y la respuesta que yo les podría decir, sí, ahí están. El problema es que nosotros no habíamos elaborado una modelación que nos ayudara a descomponer los inobservables, ¿de acuerdo? Pero ya siendo un poco conscientes de eso, uno podría decir, bueno, esto tiene su interpretación que hay que hacerla, pero para eso, digamos, tendríamos que hacer más adelante los efectos fijos y aleatorios, pero eso va a ser más adelante. Pero aquí lo que me llama la atención por ahora es el efecto. 0.7 y es estadísticamente significativo. Ahora, yo me voy a ir a lo que llamé en la primera línea de código, a regresar aquí, al modelo Pulled, pero trabajado con MCO.
Y aquí le voy a adicionar, pero perdón, esto lo estoy haciendo sin logaritmos, ¿no? Entonces permítame. Voy a correr este segundo que es el Pullet, pero con efectos de COVID, ¿de acuerdo? Y lo voy a correr y por favor revisen los resultados, la comparación de los resultados y díganme qué observan comparando esos dos resultados. El primero que estoy corriendo ya es el modelo Pullet con los comandos específicamente elaborados para el trabajo de un data panel. En el segundo caso estoy mostrando un mínimo cuadrado ordinario en donde simplemente tengo una relación de logaritmos y una dicotómica que es el COVID. Díganme eh, si existen diferencias y dependiendo de eso, ¿qué conceptualización podríamos hacer? Pregunta, esta clase la están grabando, ¿cierto? Bien por ustedes. Entonces, primera cosa, ¿hay observación, hay diferencias entre lo que están viendo? Son los mismos, ¿cierto? Son los mismos. Entonces, me voy a regresar a los códigos, ¿de acuerdo? Me voy a regresar a los códigos. Aquí estoy haciendo un pullet y yo podría definir un pullet como un modelo de mínimos cuadrados ordinarios en donde tengo una variable dependiente, una independiente o unas independientes. Y cuando ya corro el pullet en panel, pues tengo una relación entre el logaritmo de la dependiente en función del logaritmo de la independiente y un efecto. Entonces, ¿qué es lo que hace el pullet? El pullet básicamente es mínimos cuadrados ordinarios aplicado a datos agrupados. ¿De acuerdo? Entonces, yo por eso puedo utilizar esos dos comandos. Puedo utilizar el lineal model sin necesidad de decirle al ERE, oiga, tendrá en cuenta que esto es un panel. Se lo puedo aplicar mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? O puedo aplicar el comando PLM, que realmente es el comando diseñado para trabajar con datos panel, mm, y no tener ninguna diferencia en los resultados. ¿Por qué? Porque es que el modelo Pulled es el modelo de mínimos cuadrados ordinarios sin considerar esas preocupaciones que ustedes tienen del efecto tiempo y del efecto espacio. Y eso es un Pulled. Ahora, ¿cuándo utilizar un Pulled? La pregunta esencial, la pregunta del millón. Eh, yo puedo utilizar un Pulled cuando no esté tan seguro de que siempre tengo a los mismos individuos. Ahí es cuando se recomienda un Pulled. Es decir, cuando yo esté dudando de que en realidad yo tengo un panel. ¿De acuerdo? Si usted no está tan seguro de que usted tiene un panel, pero sí tiene diferentes individuos en diferentes periodos de tiempo, lo que yo le recomendaría a usted es que trabaje un modelo Pulled, que básicamente son mínimos cuadrados ordinarios para datos agrupados. ¿De acuerdo? Lo que sí le recomendaría es que si se va a ir por ese camino, entonces le aplique estimación robusta, porque usted tendría dos fuentes de heterocedasticidad. Podría tener una fuente de heterocedasticidad temporal, ¿cierto? Y otra fuente de heterocedasticidad espacial. Entonces, digamos que el problema de la heterocedasticidad se nos complica en un micropanel, en el sentido de que, bueno, puede ser la heterogeneidad entre los individuos la que genere ese problema de varianza, pero también es posible que el problema de varianza se esté dando por los cambios que se dan en el tiempo.
como yo no puedo llegar a ser un panel estrictamente hablando, porque no siempre son los mismos individuos, entonces yo sí le diría, bueno, haga un mínimos cuadrados ordinarios con datos agrupados, pero tenga especial cuidado de dos cosas. Una primera, la heterocedasticidad, que en un micropanel se va a deber más a los cambios en los individuos que a los cambios del tiempo, pero puede haber una heterocedasticidad alimentada por las dos cosas. Lo que presumimos es que va a ser más el propósito de un cambio entre los individuos que en el tiempo, pero uh, puede ser que también hayan cambios de heterocedasticidad alimentados por el tiempo. Y el segundo problema que habría que atacar es la autocorrelación. Y ahí tendría que enfrentarse a dos cosas. Una primera, la autocorrelación temporal, y la segunda, la autocorrelación espacial. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo lo voy a llevar esto a otro nivel, eh, y es el nivel de la econometría financiera. Porque, bueno, ¿por qué uno estudia finanzas, básicamente? Pues, ¿o qué estudian las finanzas? ¿No? El estudio de las finanzas es básicamente, es esencialmente el estudio del dinero, de las decisiones del uso del dinero. Y en últimas, si quisiéramos ser un poco más sofisticados, diríamos, las finanzas estudian las decisiones de las opciones de inversión que tiene un agente económico, ¿cierto? Y básicamente cuando hablamos de finanzas y pensamos en que el principal problema es, bueno, cómo los individuos invierten, pues pensamos básicamente en tres determinantes claves, ¿no? De la inversión. Existen, la teoría de las finanzas cuantitativas establece corporativas, perdón, establecen tres derroteros sobre los cuales se determina la inversión. El primero es la rentabilidad. Básicamente, yo nunca le voy a invertir a un negocio si voy a perder. Entonces, lo primero que yo pregunto es, ¿qué tan rentable es ese negocio? Y aquí voy a empezar a meter el tema estadístico, ¿no? La rentabilidad, en principio, es una variable continua. Todo el tiempo se están generando rentabilidades o pérdidas, ¿cierto? Ganancias o pérdidas, todo el tiempo se están generando, perdón. Si yo reviso un poco cómo está el tema del mercado accionario, entonces en este momento, por ejemplo, hay acciones que están creciendo en este segundo y en el segundo siguiente están cayendo y eso van a determinar relaciones de rentabilidad, ya sea positiva o negativa, ¿de acuerdo? De valorización o desvalorización de los activos financieros. La segunda cosa es el tema del riesgo. Y para eso habría que estudiar una cosa que se llama Risk Metrics, ¿cierto? Que no sé si ustedes lo han escuchado, y la traducción más cercana al español sería riesgometría, ¿cierto? Que básicamente es un análisis de los riesgos sistémicos y no sistémicos frente a una decisión de inversión. Y el tercero tiene que ver con la liquidez. ¿Qué tan líquido es un negocio? La liquidez tiene que ver con la propiedad que tiene un activo financiero, que yo saco 1,000 pesos de mi bolsillo y qué tan rápido esos 1,000 pesos se devuelven a mi bolsillo. Entonces, la rapidez con que yo recupero el capital que invertí, eso se llama liquidez. Ahora, ¿por qué me meto a hablar de estos temas? Porque cuando yo estoy haciendo risk metrics, es decir, análisis de riesgometría, el problema del riesgo en los flujos de efectivo, esto es la diferencia que puede existir entre el tiempo y el espacio, perdón, sí, entre el tiempo y el espacio de la tasa de interés, el tiempo y el espacio de la tasa de interés, puede implicar movimientos de varianza en el flujo de efectivo que se van a ver traducidos, esos cambios en varianza, en riesgo. Luego, aquí voy a aprovechar para aclarar una cosa de una vez, y es qué es el riesgo desde el punto de vista estadístico. Es una explosión de varianzas, ¿de acuerdo? Por eso hemos insistido tanto en el problema de la heterocedasticidad, porque cuando yo entiendo el concepto de la heterocedasticidad desde el punto de vista espacial, estoy diciéndole al inversionista, usted puede diversificar su portafolio de inversión e invertir, por ejemplo, en acciones, en bonos, en divisas, en commodities, y lo puede hacer en un punto en el tiempo. Pero si lo está haciendo en varios puntos en el tiempo, es decir, se está construyendo un panel financiero, entonces usted va a exponerse en términos de riesgo a los problemas esencialmente de heterocedasticidad. ¿De acuerdo? La heterocedasticidad puede ser una fuente de riesgo que usted tiene que saber modelar. Y si usted no sabe eso, pues entonces sus decisiones de inversión están un poco movidas por el azar, por lo aleatorio,
pero usted necesita tener cierta seguridad para saber en dónde invertir y cuánto tiempo invertir y en dónde no invertir. Entonces es un asunto temporal y espacial, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso lo estudia la econometría financiera, entonces no voy a adelantar para los survivors del próximo semestre. Entonces, para nosotros, estudiar estos modelos nos permite llegar a determinar si existen problemas relacionados con la heterosedasticidad y la autocorrelación. La heterosedasticidad va a ser más un problema si yo tengo micropaneles y tengo una situación estática. Y la autocorrelación va a ser más un problema cuando yo tenga datos ricos en el tiempo. Pero eso no significa que la heterocedasticidad no se pueda alimentar temporalmente y que la autocorrelación sea solamente un problema temporal, porque puede ser también un problema espacial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica un estudio fuerte y duro de la autocorrelación, tanto en el espacio como en el tiempo, y de su combinación, es decir, del mix que se genera y también de la heterocedasticidad que se pueda dar por la diferencia entre los individuos y también por las diferencias que se puedan dar en el tiempo. Suponemos, con cierta inocencia, que la autocorrelación es temporal y que la heterocedasticidad es transversal, pero lo cierto es que las fuentes de ambos problemas pueden ser mixtas, ¿de acuerdo? Y hay que saber modelar eso. ¿Me siguen? Mira, están allí. Bueno, ok. El problema de estas cosas a veces es que yo tiro conceptos, ¿cierto? Y ustedes pueden decir, bueno, eso no lo hemos visto, ¿cuándo lo vamos a ver? Pero si ustedes se revisan un poco en términos de lo que vieron en Econometría uno, pues la evolución, eh, digamos, dentro suyo se mira es con el tiempo, ¿no? Entonces, hay que seguir estudiando la lección aquí, ¿cierto? Bueno, y bueno, como les comentaba, pues el próximo semestre va a haber econometría financiera, entonces, bueno, creo que es buen espacio un poco para salir de las preguntas que puedan tener en este momento. El punto es que siempre van a tener preguntas, ¿de acuerdo? Es decir, yo mismo tengo preguntas en este momento, pero es bueno tenerlas. Es un impulso para seguir estudiando, ¿no? Si uno no tuviera preguntas, pues no investigaría y no estudiaría. Pero si uno tiene preguntas, entonces es el motivante. Ok, no hablemos tanta cháchara. Vamos a ver el modelo de cómo podríamos tratar el problema de la heterogeneidad inobservada y salir de él a partir del modelo de diferencias en diferencias. ¿Qué es lo que suponemos que sucede en el modelo de diferencias en diferencias? Pues suponemos, por ejemplo, que si los inobservables son factores que se mantienen invariables en el tiempo, entonces, por ejemplo, ayer hablábamos de la etnicidad. Entonces, si un individuo es, por ejemplo, indígena en un periodo de tiempo uno y lo va a seguir siendo en el periodo de tiempo 2, entonces yo puedo restar ese coeficiente que llamamos ayer, teníamos la discusión de si era parámetro, si era variable, llamémosle coeficiente, C sub i, y entonces C sub i de un individuo restado con C sub i o C sub j, por ejemplo, que sería de otro individuo, pues me va a dar cero, ¿cierto? Bueno, no, mentiras, aquí estoy diciendo una cosa que no es. Perdón. C sub i de un individuo en un punto en el tiempo 1, comparado con C sub i, es decir, del mismo individuo, pero en otro punto del tiempo, si yo hago la resta frente al tiempo, pues el individuo que era eh, indígena, creo que lo planteé así, si es indígena en el periodo 1, pues también seguirá siendo indígena en el periodo 2. Entonces, como ese efecto inobservable se mantiene constante, el modelo de diferencias en diferencias anularía los inobservables. Pero entonces tendríamos que hacer un modelo en donde creamos diferencias o operadores de primera diferencia para las variables y y x. Y aquí tendríamos una cosa que hay que pensarla en términos de la dicotómica. La dicotómica no puede ser objeto de diferencias en diferencias, porque yo no, porque al ser una dicotómica, una binaria, yo no puedo decir cero menos cero o uno menos uno o cero menos uno o uno menos cero. No, esa no entra dentro del cálculo de diferencias, la dicotómica no. Pero las variables cuantitativas que tenemos, sí, porque yo sí puedo decir, bueno, 3.5 se puede restar con 3.4, ¿de acuerdo?
Y en los inobservables, si suponemos que las características como la etnicidad se mantienen, entonces la etnicidad de un individuo frente al mismo individuo en diferentes periodos de tiempo, pues se anula en el inobservable. No sé si aquí me di a explicar bien. Si no, por favor, díganme y yo la vuelvo a explicar. Sí, profe, si la puede volver a explicar mejor. Ok, en el método de diferencias en diferencias, yo estoy tratando de anular el efecto del inobservable. ¿Cómo hago para anularlo? Esa es como la pregunta eh, que nos inquietaría. Y vuelvo al tema de la etnicidad. Si en un año, en el primer año, en el año 1, un individuo era indígena, que supongo que pase con esa característica para ese mismo individuo en el año 2. ¿Es posible que cambie su etnicidad? No. Lo que dice el método de diferencias en diferencias es yo puedo aplicarle entonces un operador de primera diferencia al inobservable, es decir, bueno, como la característica se mantiene en el tiempo, entonces se anula, ¿de acuerdo? Es como si la restara. Oiga, bueno, eh, yo no sé si se pueda medir con colimetría, ¿sí? El tema de la piel de los individuos. Ahora uno se pone a pensar esto con detalle y uno dice, pues, bueno, hay individuos que pueden broncearse y eso ya implica un cambio en la piel, ¿no? Y con el tiempo puede ser que cambie el color de la piel, pero suponiendo que no hay un cambio en el color de la piel. Entonces, si se pudiera medir, por ejemplo, esa colimetría, ¿cierto? El color de la piel, pues, y yo obtuviera un indicador de ese color de piel, pues si aplicara un operador de primera diferencia, y si el color es exactamente igual, pues me daría igual a cero. Y entonces ese inobservable se anularía. ¿Se comprende un poco ahora lo que hace este modelo de diferencias en diferencias? Anula los inobservables suponiendo que se mantienen constantes en el tiempo. ¿Sí? Sí, profe. En la formalidad matemática, usted la plantea como una C sub i, ¿de acuerdo? Una C sub i. Y lo que se supone es que usted estaría calculando una delta de C sub i en el tiempo. Como C sub i es constante, entonces se anula. Pero ¿eso qué implica? Que usted tendría que calcular primeras diferencias para las otras variables. Y aquí viene el problema. ¿De acuerdo? Aquí viene el problema. Porque al generar una diferenciación de las variables en el tiempo, entonces yo tendría que generar una, ya no estaría hablando de y, sino de la resta que me queda de y sub t menos 1 menos y sub t, que es el delta y sub t, ¿de acuerdo? Yo esto lo había explicado en el tablero, ¿no? Y lo mismo con x. Delta x sería xt menos 1 menos xt. Y no habría diferencia, simplemente ver el cambio que ha tenido la variable. Entonces, por ejemplo, si yo tenía un dato de 5 en un punto y en otro punto tenía 4, entonces digo 5 menos 4, entonces me quedo con la variación que es 1. Y esa sería la nueva serie, la serie de diferencias. El problema es que si yo hago eso para X y para y corro el modelo, yo estaría induciendo un problema de autocorrelación temporal porque el término de error del periodo U sub t menos 1 quedaría enganchado al periodo U sub t, porque sin que yo lo haga directamente, sí lo estoy haciendo indirectamente al hacer las restas entre las series de X y de y por lo tanto estaría induciendo un potencial problema de autocorrelación. Allí la autocorrelación sería inducida por la transformación de la data. Si usted se regresa un poco a su econometría 1 y ahí se pone a revisar el tema de la autocorrelación, le va a decir, mire, lo que sucede es que usted tiene autocorrelación por una inadecuada especificación de las variables o por una inadecuada transformación de las variables. Pero aquí usted necesita las primeras diferencias
porque lo que pretende es suponer que si los inobservables son constantes, como en el caso de la etnicidad, usted podría prescindir de los inobservables y tener estimaciones anulando el efecto de los inobservables siempre que ellos sean constantes. Aunque como consecuencia de eso estaría generando autocorrelación. ¿Se comprende? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cómo lo hacemos en ERE? La pregunta. Pues básicamente yo aquí estoy llamando al modelo DMOD1, utilizo el comando plm y coloco entre paréntesis diff. El diff en ERE me permite crear la primera diferencia. Pero para que sepa que es una primera diferencia, yo tengo que decirle primero, paréntesis, la variable, le coloco coma, le coloco 1 para que sepa que es una diferencia únicamente y coloco eso en función de diff y ahora le coloco ese diff a la variable y, que sería la exógena, y le coloco coma 1 para que sepa que solamente es una diferencia. Y cierro. Le doy ahí coma, panel. Fíjese que ya no le estoy diciendo coma, data igual panel, sino que le digo directamente panel, porque ese data igual es innecesario en el sentido estricto de la sintaxis. Yo puedo colocarle simplemente el nombre de la base, que se llama panel, y lo que sí tengo que hacer sí o sí es decirle, córralo como un modelo pooling, es decir, entienda que la naturaleza de esto es básicamente un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. ¿De acuerdo? Tenga muy en cuenta que se está jugando con un macro panel. Su problema, además de la autocorrelación, va a ser la estacionariedad de las series, porque en el panel pueden haber problemas de raíz unitaria. Y entonces tendríamos que aplicar un test de raíz unitaria para la serie del macro panel. ¿Me siguen? Sí, profesor, lo que le quería comentar era el hecho de diferenciarla también es como para solucionar el problema de raíz unitaria, ¿no? Sí, se hablaría pues en una serie de tiempo. Es una excelente observación, pero si tuviera un macro panel. Como Claro. tengo un micro panel, y esto se acerca más a las propiedades de una cross section, es decir, una de corte transversal, para mí no es un problema, porque estoy jugando en la estática y no en la dinámica, no es un problema ese tema de las raíces unitarias. Ese es un problema si yo tengo un macro panel, porque las características del macro panel se acercan más a las características de una serie de tiempo. Y allí mi preocupación sí sería la raíz unitaria. ¿De acuerdo? Como estoy en series de corte más cercano a las series de corte transversal que a las temporales, porque tengo más individuos que datos en el tiempo, entonces para mí realmente no es un problema el tema de la raíz unitaria. Sin embargo, al hacer estos cálculos, sí, tiene razón usted, es posible que yo garantice estacionariedad, aunque aquí no me la van a exigir porque este es más un panel en corto, ¿de acuerdo? Es un short panel, entonces no me van a exigir que esto tenga que tener estacionariedad, a pesar de que yo tengo algunos años, de hecho tengo aquí 15 años, pero como es muy corto en años, yo más bien pienso en una cross-section porque es abundante entre la información de los individuos. ¿De acuerdo? Es una buena observación, pero es una preocupación más del macro panel que del micro panel. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, me tienen que seguir porque el taller al que se van a enfrentar es un taller súper chévere en el que van a tener que aplicar muchas cosas que han aprendido a lo largo de todo lo que han estudiado. Bueno, entonces voy a correrlo y vamos a analizar los resultados. Bueno, ahora sí, pasando nuevamente a lo que nos interesa es ver cómo responde la relación que existe entre la desocupación frente a los cambios que se generan en el producto. Ahora, yo creo que hice un comentario la primera vez que expliqué este modelo, porque aquí yo tengo primeras diferencias logarítmicas. Las primeras diferencias logarítmicas en finanzas se aproximan a un cambio en la rentabilidad de un activo financiero.
¿de acuerdo? Por eso son ampliamente utilizadas en finanzas. Siempre que vayan a ver econometría financiera, ustedes van a encontrar que a las series originales, que son las series de precios, se les hace transformaciones eh, en primeras diferencias logarítmicas, ¿de acuerdo? Primero, porque las series financieras se van más hacia las características de un macro panel, y segundo, porque permiten un cálculo de la rentabilidad, que es lo que finalmente le interesa al individuo en términos de las decisiones de inversión, el tema de la rentabilidad. Entonces es muy común en la financiera que ustedes encuentren primeras diferencias logarítmicas, ¿de acuerdo? Ok, una vez ya explicada esa pequeña situación, entonces fíjese que yo en este modelo estoy planteando el efecto del nivel de ingreso o de producción con primera diferencia logarítmica sobre la primera diferencia logarítmica de la desocupación. Y fíjese el valor del coeficiente. Primera cosa relevante, es cercano al punto 7. Y yo voy a hacer mucho énfasis en ese punto 7 porque es relevante. Aquí me da punto 67 y es estadísticamente significativo. Es decir, que se conserva la tesis de que la relación es positiva y es cercana a punto 7. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya le voy a dar el spoiler alert. Yo le he metido esto hasta efectos mixtos y no va a cambiar el signo. De hecho, ya terminé todo de la parte econométrica y el signo no va a cambiar, pero va a estar girando alrededor del punto 7. Luego, mi punto es el siguiente. La relación en Colombia entre desocupación y crecimiento económico no es inversa. Ese es el resultado de mi investigación, ¿de acuerdo? Y está alrededor del punto 7. Y la puedo defender más o menos desde cerca de 24 modelos. Entonces, el que me venga a criticar eso, que me revise modelo por modelo, ¿de acuerdo? Y es estadísticamente significativa, como se pueden dar cuenta acá, ¿cierto? Ahora, si yo voy a revisar el R cuadrado, fíjese que baja al 60%, pero sigue siendo estadísticamente significativa y está modelada como un panel de primeras diferencias. ¿Listo? ¿Me siguen? Sí. Ok, aquí hay una reflexión que yo quería hacer y es la siguiente. En econometría, uno de los errores clásicos que podemos cometer, dentro de la gran cantidad de errores clásicos que se pueden cometer, está el hecho de que creamos que una metodología es suficiente para obtener un resultado. Yo, si me permite la oportunidad para decirlo, yo diría que un poco esto es buscar diferentes metodologías, compararlas y ver hacia dónde me llevan esas metodologías. Porque si el resultado de una investigación depende de su metodología, entonces yo podría utilizar la metodología que más me convenga y sería un problema ético incluso. Yo muestro la metodología que satisfaga mis expectativas frente a un resultado y eso puede ser incorrecto, ¿de acuerdo? Es mejor que usted presente diferentes metodologías y revise los resultados. Si tiene un resultado único, significa que la metodología no es relevante, porque independientemente de la forma en que usted aborda el problema, va a llegar a la misma solución. Pero si la metodología implica un cambio en los resultados, significa que el camino para llegar a una respuesta sí influye en la calidad de la solución. Y la pregunta entonces sería, ¿cuál es la mejor metodología? Pero para saber cuál es la mejor metodología, hay que enfrentar una metodología a un grupo de metodologías para discernir si lo que yo pienso que es la metodología correcta realmente lo es. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, eh, cuando ustedes van a presentar su proyecto de grado, y yo lo recomiendo mucho, yo recomiendo mucho la presentación de un trabajo de tesis, porque si lo que yo quiero es acceder a una beca para maestría y doctorado, a mí me van a evaluar mi capacidad investigativa. ¿De acuerdo? Hay muchas personas que piensan en la pasantía y es claro que esa preocupación obedece a tener una experiencia laboral rápida y cercana en el tiempo. Pero si se piensa un poco en el futuro, ¿cierto? Pues si yo quiero estudiar en una buena universidad, digamos, a nivel de maestría, de doctorado, a mí me van a ver es mi capacidad investigativa. No me van a pedir
un informe de pasantías para evaluar mi hoja de vida. Me van a decir es qué investigaciones ha hecho y por qué se ha enfocado en esas investigaciones. Y uno de los éxitos que yo les puedo dar como algún tip para que lo tengan en cuenta es que usted tenga no solamente una metodología, sino una herramienta, una caja de herramientas para construir diferentes metodologías y poder enfrentarse a un problema desde varias ópticas. ¿De acuerdo? Eso es muy relevante. Entonces, téngalo en cuenta. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro modelo de diferencia. Sí, porque aplica un retardo. Buena observación. Buena observación. Ah, perdón, no aplica un retardo, no. Porque si yo, eh, a ver, permíteme, permítame porque aquí entonces ya esta pregunta me invita a generar unos códigos, ¿de acuerdo? Generemos los códigos para que lo podamos ver. Yo a crear la variable, llamémosle YD, este es eh, el ingreso, la producción con diferencia, no le voy a meter logaritmo, y le voy a decir, esta variable va a ser igual a, y la voy a hacer con diferencia, ¿no? Le voy a colocar div y le voy a decir, va a ser igual a y, 1. La voy a plantar acá. Es que yo creo que no la tengo definida como y, me parece. Ya. Yo la tengo definida como debo tenerla definida como producto, ¿no? Ah, permítanme aquí. Ah, speed. Speed. Entonces, voy a colocar aquí. Y vamos a plantearla. Ahí la creo. Y ahora le voy a decir que me permita ver. Colocarle aquí. View. Y entonces, y fíjate una cosita. Aquí te dicen el type, te dice que es una variable que tiene 359 observaciones. ¿Cuántas observaciones teníamos en el panel balanceado? Ah, 367. ¿Dónde me sacaste? 360. Eran 360 porque teníamos 15 años y 24 regiones. ¿Cuánto me da 15 por 24? Son 360. Como yo apliqué primera diferencia, lo que estoy haciendo es una resta de un valor futuro con respecto a su valor presente. Entonces, tomo el dato de, por ejemplo, el año 2022 y a ese dato se le resta el año 2021 y se genera el delta. Y al generar esa operación, yo siempre voy a perder una observación. Entonces, por eso voy a tener que paso de una data de 359 a una, perdón, de una de 360 a una de 359. Entonces me queda el panel desbalanceado por un año. En teoría lo hace para todas las regiones. Como si la moviera como una, es decir, para todas las regiones, él hace siempre el mismo cálculo. Entonces, por ejemplo, para Antioquia, él va a tomar la diferencia entre 2019 y 2020. El problema es que cuando quiera hacer el primer cálculo, es decir, cuando quiera arrancar, nuestra muestra arranca, permíteme, nuestra muestra arranca en 2007. Si yo quisiera tener la variación de 2007, yo tendría que tener 2006. Como no la tengo, él deja toda esa casilla en blanco para Antioquia, para Nariño,
para Bogotá, esa primera casilla la va a dejar en blanco y siempre pierde esa observación. Entonces, el dato que se pierde es precisamente el de 2007, porque la diferencia logarítmica arrancaría con el delta desde el 2008. Lo que pasa es que aquí no tengo Excel, no lo tengo instalado porque lo tengo que comprar, pero imagínense ustedes que lo que quieren es sacar el delta 2007. ¿Cómo tendrían que hacer para sacar el delta 2007? Pues tener el dato de 2006 y 2007 para sacar la variación 2007. Como no la tienen, Profe, entonces se queda en blanco. Sí, profe, pero no deberían perderse 24 observaciones. tú lo estás viendo tú esto lo estás viendo como una columna, ¿no? O El sol sea, es está que si saco la diferencia, no estaría sacando la diferencia en cada región. sí, pero te pregunto, yo pierdo un datico en 2007 para Antioquia, ¿cierto? Ajá, Y pierdo un datico para Atlántico, ¿cierto? sí. Ujú. ¿De qué año es el dato que pierdo? Del 2007, Sí. ¿Y cuántos estás perdiendo en para ese periodo de tiempo? ¿Cuántos estás perdiendo por tiempo? 24. No, es que la respuesta me la están dando por regiones. Y yo te estoy preguntando es por el tiempo. Ah, o sea, La- la- como todas las regiones están en el mismo año. Ajá, sí, la estás viendo como una columna. Yo te pido que imaginariamente la veas como una fila. Entonces, Ah, por ejemplo, yo tengo aquí que de 1 a 15 está Antioquia, ¿cierto? ¿Lo ven allí? sí, Y de 16, déjame ver, de 16 hacia 30 ves Atlántico. Ese espacio, ese bloque de 16 a 30, no lo veas como una columna, sino que ponlo al lado de Antioquia, imaginariamente, ubícalo al lado de Antioquia, y cuando tú hagas la operación se pierde un dato, tanto para Antioquia como para Atlántico, pero solamente en ese año. O sea, que es un año el que se pierde, no son 24 porque no lo estás perdiendo por regiones, sino por tiempos. ya entendí, profe, Sí, gracias. es decir, no, es decir, si la pregunta sería, yo estoy haciendo un cambio del operador espacial, la respuesta sí sería, estoy perdiendo 24, porque tú estás haciendo cambios frente al espacio, pero como estoy haciendo cambios frente al tiempo, solamente pierdo el dato 2007. Sí, pero como siempre corresponden al mismo tiempo, entonces es un dato. Es un dato para todas, pero es un dato en el tiempo. Sí, pierdo la información para todas las regiones del año 2007, pero solamente es un dato. Es decir, tienen razón ustedes si lo consideran como la pérdida espacial, pero como el cambio de diferencia se mueve es en el tiempo, entonces es un dato para todas, pero es un dato. Yo les entiendo en el sentido de que ustedes me dicen, profe, ahí le van a aparecer 24 missing data. Sí, pero es para el mismo periodo, es decir, es para el 2007. Entonces pierdo la fila 2007, pero pierdo una fila. Una fila para todas las regiones, ¿de acuerdo? Es que yo lo podría aquí, es que no tengo el otro computador, entonces podría hacerle un copy de pantalla y mandarlo a Paint, pero como estoy en Mac, no sé en dónde lo puede hacer, entonces no sé cómo puede hacer los recortes, entonces no lo puedo ilustrar, pero imagine que usted no las está pilando como columna, sino que las está pilando como filas. Entonces, cuando hace el cálculo, pierde un dato para todas, pero es un dato.
¿Listo? La pérdida es temporal, no espacial. ¿Listo? Ok, bueno. Acá me animé a hacer segundas diferencias. Entonces, si hago segundas diferencias, lo que va a pasar es que yo, por ejemplo, voy a hacer restas entre, por ejemplo, lo que pasaba entre 2007 y 2009. ¿De acuerdo? Entonces ya no es con el dato inmediatamente anterior, sino pegando saltitos de uno en uno, perdón, de dos en dos. ¿De acuerdo? Entonces, esperaría yo ver si tengo algún resultado en el pooling con segunda diferencia. Y pues me interesa más bien es ver qué variaciones va a tener nuestro beta. Entonces, estoy aplicando un pooling con segunda diferencia y fíjese que el valor sigue siendo estadísticamente significativo y es de 0.71. ¿De acuerdo? El R cuadrado es del 63% y básicamente aquí, bueno, aquí yo sí tendré un problema, digamos, en el sentido de la interpretación del beta, porque lo que estrictamente estaría haciendo ese beta es midiendo el efecto de la segunda diferencia del producto sobre, perdón, sería el efecto de la segunda diferencia logarítmica del producto sobre la segunda diferencia logarítmica de la desocupación. ¿De acuerdo? Y pues ya eso, la interpretación económica ahí se pierde. Pero si yo solamente me concentro en revisar a ver, llamémoslo así, la intensidad de la relación a través del parámetro, me da 0.7. Es bastante lógica con los modelos anteriores. Y es estadísticamente significativa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le digo a usted, la relación del producto y la desocupación en Colombia gira alrededor de una elasticidad del 0.7, yo más o menos sé por qué la estoy planteando así. ¿De acuerdo? A nivel regional incluso. Entonces, hice ese modelo como para que lo vieran en términos de la consistencia. Aquí ya el profesor empezó a hacer cosas ya extremas, porque se calculó terceras diferencias. Ojo, el precio de sacar tantas diferencias es que pierdo observaciones, ¿de acuerdo? Pero como tengo 360 observaciones en un principio, pues pasar de 360 a 359, pues bueno, y puedo pasar a 357, 358, o sea, me puedo dar el lujo de perder algunas observaciones, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las observaciones que estoy perdiendo? ¿Las del espacio o las del tiempo en realidad? Chicos, ¿Las del tiempo? son las del tiempo. ¿Y cuántos datos en tiempo tengo? Total, en el panel balanceado. ¿Cuántos años tenía? 15 Chicos, años. 15. tenía 15. Si aplico un retardo, perdón, no retardo, sino un operador de primera diferencia, entonces ya me quedan 14. Si aplico uno de segunda, ya me empiezan a quedar en 13. Si aplico una de tercera, me empieza a quedar en 12 y así sucesivamente. Entonces, las que me cobra a mí el panel son las temporales. Y entonces eso conduce a que cada vez los resultados se vayan pareciendo más a una corte transversal que a un panel balanceado. ¿Sí? Se inclina más hacia la transversalidad cada vez que le aplique este tipo de transformaciones. ¿De acuerdo? A riesgo de eso, pues, corro para mirar qué es lo que pasa con mi coeficiente. Ya esta vaina ya no tiene ningún tipo de interpretación porque esto sería la tercera diferencia logarítmica del crecimiento económico y su efecto sobre la tercera diferencia logarítmica en el desempleo, en la desocupación. El punto es que es de 0.67 y es estadísticamente significativa. Entonces, eso es lo que llama la atención, que se conserva. Yo le he dicho, piense mucho en ese 0.7. Ahora la hago con cuartas diferencias
sigue siendo estadísticamente significativa y me da de 0.65. Entonces ya uno dice está entre 0.6, 0.7. Le aplico quintas diferencias y con quintas diferencias me da 0.64. Y si le aplico ya finalmente aquí, pues ya hasta aquí lo dejo, le coloco sextas diferencias, me da 0.63. ¿De acuerdo? Me da 0.63 y es estadísticamente significativa. ¿La ven? Sí. Fíjese que el R cuadrado pasaba de algún modelo que había hecho antes de 0.9, se vino reduciendo a 0.8 y ahorita lo tengo en 0.6 prácticamente. Entonces sí hay un efecto sobre la pérdida de datos, ¿no? La pérdida de datos sí me puede estar afectando un poco la capacidad explicativa, por tanto retardo, pérdida de información. Yo les había comentado en algún momento por allá en la econometría 1 que a medida que uno tuviera mayor cantidad de datos, uno podría mejorar la capacidad explicativa de un modelo. En principio de insaciabilidad, más es mejor, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el modelo en diferencias. Ahora, una pregunta que podrían hacerme ustedes es, profe, ¿usted estaba haciendo submuestreo por, em, por año? ¿Se puede hacer submuestreo por espacio? Y la respuesta es sí. Yo aquí estoy haciendo un modelo pooling en el que quiero ver la relación de desocupación frente a nivel de producto con efectos COVID, pero solamente para el individuo Nariño. Entonces, ¿cómo funciona la sintaxis? Pues ahí estoy colocando, al modelo lo llamo lm.mod y digo, el comando es, ¿cierto? Vuelvo a mínimos cuadrados, lm, coloco el logaritmo de la desocupación en función del logaritmo de la producción más efecto COVID, coloco allí panel, podría haber colocado en lugar de data igual a panel, simplemente panel, y sustraigo, ¿cierto? De la muestra total solamente el caso de Nariño. Y luego le doy summary lm.mod y estos serían los resultados del modelo específicamente para Nariño. Específicamente para Nariño. Es decir, aquí estarían las implicaciones espaciales específicamente para Nariño. Aquí, fíjense que tengo la relación inversa. Entonces, mi punto es que en Nariño sí existe una relación inversa entre crecimiento y desocupación. Y de hecho es elástica y estadísticamente significativa. Y el R cuadrado está en el 56%. Entonces, ¿qué podríamos decir frente al tema de investigación concretamente? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos demostrando que en Nariño, ¿cierto? Por ejemplo, si el crecimiento de la economía impulsa un 1%, entonces la desocupación se reduce en 1.79%. Yo no sé si el secretario de Hacienda departamental tenga ese dato. La verdad no lo sé. No esperaría que sí. Porque con base en esto yo puedo entonces empezar a planificar la política económica del departamento. Hay que incrementar el crecimiento. Entonces, ¿cuál sería el problema allí? Ver cuáles son los sectores que más jalonan la ocupación e impulsarlos. Porque la relación, es decir, si yo quisiera solucionar el problema del desempleo en Nariño, bueno, contribuir más bien a la solución, la clave aquí en Nariño sí es crecimiento económico. O sea, si crece la economía, la desocupación se reduce. Lógicamente, lo que nos implica pensar que la desocupación se incrementa en Nariño es porque el crecimiento está reduciéndose como una condición, ¿no? Entonces, como cae la producción, aumenta la desocupación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Motivar la inversión en los sectores clave, en los sectores estratégicos, para motivar la generación de empleo, porque es elástica, reacciona elásticamente. Entonces, si a mí me van a valorar mi gestión de política laboral,
la clave en Nariño es el crecimiento económico. ¿De acuerdo? Es estadísticamente significativa, negativa como tiene que ser, y es elástica. Ahora, el efecto COVID existió y tiene un signo positivo, pero ojo, no es estadísticamente significativa. Entonces, esa expresión que podríamos decir, lo que pasa es que la desocupación se incrementó por los efectos COVID, no es tan cierta en realidad. ¿De acuerdo? Porque no es estadísticamente significativa. O sea, aquí la desocupación es elevada, en buena medida esto depende del crecimiento económico. ¿La tienen? El tema es que, sí, claro, yo puedo hacer comparaciones regionales, ¿no? Es decir, en ERE es fácil porque se puede hacer el filtro ya con el código que les di y se pueden hacer las comparaciones y es interesante hacerlas. El tema es que em, si yo reviso cómo fue que saqué esta información, pues tengo 15 años, ¿de acuerdo? Esto es el resultado de 15 años. Y la interpretación que tú le das, pues, es decir, por ejemplo, yo digo, si la economía crece, entonces la desocupación se reduce, pero esa interpretación tuya es interesante porque tú estás diciendo, bueno, si cae la economía, porque hay algún tipo de retraso en alguna actividad, entonces la desocupación se incrementa, ¿cierto? Habría que hacer el análisis comparativo, pero el punto yo creo es que si yo entiendo que la variación de la desocupación en Nariño depende de la variación del producto, entonces mi gestión, ¿cierto? Desde el punto de vista de la política, sería hacer todo lo posible por estimular el crecimiento de la región, fomentar los procesos de industrialización, comercialización, generar todas las condiciones para que se estimule la inversión, por ejemplo, que es uno de los determinantes del producto. Eh, la pregunta es, bueno, ¿se están considerando estos efectos técnicos cuando se plantean las estrategias de política? Es decir, yo siempre he tenido un cuestionamiento sobre cómo se elaboran los planes de desarrollo en términos de política económica, porque jamás he visto, por lo menos en los locales, el modelo econométrico que hay detrás que establezca los supuestos sobre los que se basa. Por ejemplo, ellos pueden decir un factor determinante para explicar la desocupación es el crecimiento. Y puede ser que tengan razón, pero yo no he visto el modelo que hay detrás, como anexo, por ejemplo. Entonces, no sé con base en qué investigación lo hacen, ¿no? Yo no he visto mucha investigación econométrica en el caso de Nariño. Eh, He hecho algunas cosas pequeñas que he mostrado, pero la gran dificultad que siempre yo planteo en diferentes escenarios es que tenemos muy pocos datos. Entonces, puede ser un ejercicio arriesgado también desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y eso limita un poco las recomendaciones. Pero sí, inevitablemente podríamos hacer comparaciones regionales y mirar, por ejemplo, las relaciones, cómo están y bueno, si estamos bien en términos de la relación o estamos con algún retraso por alguna situación de la capacidad productiva. Por ejemplo, uno piensa en el problema de Nariño y dice, ¿por qué en Nariño no hay industria? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasó con la industria en Nariño? ¿O qué fue lo que pasó con el proceso de industrialización? ¿O qué sucedió con ese proceso de desinstrulización? Ya me trabé, no me salió. Esa, no sé por qué hoy no me salió. Me tomé un café que estaba muy dulce. Y entonces, digamos, indagar sobre esos elementos para ver, bueno, cómo se puede fomentar un poco el tema de la industria y generar un mercado laboral con potencial. A mí lo que me parece revisando estos datos es que Nariño tiene un potencial económico para responder, pero si hay si hay una preocupación por la producción. Porque si aquí no lo está diciendo el dato, estadísticamente hablando, de manera muy concreta, ¿no? Un esfuerzo pequeño en la producción puede tener grandes efectos en la ocupación, o sea, puede ser muy positiva. Eso es lo que nos dice la relación elástica.
Un pequeño esfuerzo en la producción en Nariño puede estimular de manera muy importante la ocupación. Entonces, uno diría, bueno, en Nariño hay una importante posibilidad al mirar estos datos, ¿no? ¿Se está actuando en consecuencia? Es la pregunta. Bueno, sigamos a ver si tengo tiempo todavía. Ah, sí, tengo 10 minutos. Listo. Aquí abajo voy a plantear algunas relaciones. Yo he llamado a esta línea de código BIN, de vínculo, y voy a crear un vínculo. El vínculo es simplemente una expresión, es como lo que creamos cuando creamos un global en Stata, pero no solamente, digamos, un paquete, una canasta de variables, sino que yo puedo colocar la funcionalidad entre ellas. Y esa es una ventaja de R sobre Stata. Yo puedo armar el paquete, pero de una vez con la funcionalidad. Entonces, coloco al paquete el nombre de bin y le digo, ahí voy a meter desocupación y producto, pero les voy a decir, ojo que la desocupación estaría explicada por el producto. Y eso es lo que hago cuando le coloco esa virgulilla. Entonces, corro bin para tener el vínculo. Ya tengo el vínculo allí y ahora voy a colocarle a ese vínculo un nombre que lo voy a llamar lsdb.bin y lo que voy a colocar es el comando update y le voy a colocar el vínculo, le voy a colocar coma, punto, virgulilla, punto, más COVID, raya 1, para decirle, quiero que me haga un modelo. Bueno, ahí estoy armando todavía un paquete en el que voy a colocar las variables cuantitativas en bin, es decir, el logaritmo de la desocupación y el logaritmo del ingreso en bin, y le estoy colocando después de punto, virgulilla, punto, la variable dicotómica, raya -1 por código. ¿De acuerdo? Corro esa línea y lo que voy a hacer a continuación es ya en este momento crear el modelo con mínimos cuadrados y la dicotómica. Entonces, esto lo pueden hacer ustedes de otra manera, pues como yo les he enseñado, pero aquí les estoy enseñando algunas variantes de R, ¿de acuerdo? Entonces aquí le voy a llamar a este modelo LSD-BMOD y aquí le digo LM, coloco toda esa paquetería que hice de colocar el lsd.bin, que es básicamente tener en cuenta bin como la relación entre la desocupación en función del nivel de producto, condicionada ahora por efectos COVID y que lo haga dentro de la base de datos de panel. Entonces, estas dos líneas de código me van a dar ese resultado. Voy a decir run y aquí tengo los resultados. Haciéndolo de esta manera, ¿cierto? Haciéndolo de esta manera, yo tengo un cambio en el valor del parámetro, porque se me baja en el efecto del ingreso sobre el, el ingreso de producción sobre la desocupación. Recordemos que yo estaba tirándole la estadística del punto 7. Bueno, en la medida que estábamos haciendo algunos análisis, estaba bajando al punto 6, pero ya cuando hago este análisis, baja al punto 4. Es una baja importante. Pese a eso, sigue siendo estadísticamente significativa y miren que el valor de la estadística R cuadrado es del 98%. ¿De acuerdo? Yo había llegado a un resultado en términos del R cuadrado elevadas en un modelo anterior. No recuerdo qué modelo fue. Permítanme reviso. Yo creo que eso fue... No me acuerdo si fue con este o el S2. Casi no me traiciona la memoria. No, sí me traiciona. Este es un punto 8. Déjenme ver si era con el defecto fijo. Correrlo. Punto 93. Sí. Y en este punto 93, el efecto, fíjese que me da punto 34. Que es, este es el bullet con efectos espaciales
que me estaba dando en punto 34 y es muy parecido a el que estoy planteando yo acá abajo, que sería un modelo de MCO incluyendo efectos solamente de la dicotómica. ¿De acuerdo? Que es básicamente el modelo con Dummy. Alcanzo a ver un efecto fijo, ¿cierto? Y yo puedo colocar un efecto fijo con el sistema Within, es decir, que voy a ver los cambios entre los individuos y lo puedo hacer sin intercepto. Es decir, lo que es un poco arriesgado en el sentido de hacer una regresión sin constante, ¿no? A través del origen, digámoslo así. Pero, si ustedes revisan los resultados que yo he venido teniendo en los modelos anteriores, permítanme, yo voy a hacer si esto me deja subir. No, no me deja subir. Ese beta era pequeñito, ese primer beta era pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, pero, no, ya estoy viendo, no sé si me alcanza. Bueno, intentémoslo hacer. Entonces, vamos a ver. Yo le voy a colocar aquí efecto fijo, lo voy a llamar FIMOD y voy a plantearlo como un PLM. Voy a colocar el vínculo. Recuerde que el vínculo original es simplemente el logaritmo de la desocupación en función del logaritmo del ingreso y lo coloco como panel. De hecho, yo les coloco las dos líneas para que miren, las puedan comparar, ¿no? En la primera utilizo el vínculo llamado bin y en la segunda parte ya no coloco el vínculo, sino que lo coloco de manera tradicional. Le coloco el logaritmo del desempleo en función del logaritmo del panel. Y las dos tienen que dar la misma cosa. Entonces la corro. Le voy a decir aquí que me genere el summary de FIMOD. Lo llamo igual al objeto, entonces para que lo comparen. Entonces mire que el efecto, solamente el efecto sin intercepto, me da punto 34. ¿De acuerdo? Punto 34, que es mucho más bajito que el punto 7 que veníamos estimando. Y ahora lo voy a hacer con esta línea de código 81, entonces voy a marcar estas dos últimas. Y es exactamente el mismo resultado, ¿no? Entonces me da aquí, miren, el punto 34. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Una, estableciendo directamente el vínculo entre LD y la vergulilla con LY, o la otra simplemente utilizando el vínculo como un objeto. Y esta es más o menos la forma en que se hace un modelo de efectos fijos. ¿Alcanza el tiempo? Sí, alcanza el tiempo. Entonces voy a mirar un efecto fijo, modelo de efectos fijos, donde voy a mirar la modelación entre la desocupación y el nivel de ingreso o el producto en el panel, pero ahora le voy a decir con el comando index que me tenga en cuenta los datos de los individuos y los tiempos. Y le voy a decir un summary fixed effects para que me permita ver los resultados. Entonces, esto me genera, permítame que me está haciendo estorbo o ruido esta cosa. Listo. Entonces, ¿dónde arranca mi código? Ah, aquí está. Hay Profe,
Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, profe. Ahora ya. Bueno, parece que se fue el internet en el computador, por eso creo que dejé de compartir pantalla, los estoy hablando desde el celular. Em, bueno, voy a quedar con ustedes en este modelo de efectos fijos, que fue donde quedamos la parte teórica ayer, o sea, justo coincide hasta donde llegué en la parte teórica y la parte de código en R. Entonces, arranco la próxima clase. Yo creo que va a ser ya la última semana que voy a mirar efectos, perdón, modelos de panel, porque no le voy a botar más corriente a los paneles. Y voy a terminar generando un modelo de efectos fijos, uno de efectos aleatorios y voy a revisar una cosa de efectos mixtos para que tengan alguna idea. Y lo voy a dejar hasta allí porque si no, pues no terminaríamos nunca, ¿de acuerdo? Y pues voy a intentar que sea tanto teórica como práctica, ¿de acuerdo? Para que tengan los dos elementos. Porque se fue el internet del computador y pues ya igual son las 5 en punto en este momento, entonces bueno, ya como que se nos fue el tiempo. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud hasta donde lo revisamos. Profe, una pregunta. Ok, sí, sí escucho. No sé si ya subió los archivos o los DUFI a la carpeta de... No los he subido, pero yo mañana voy a estar en la oficina. Mañana Gabriela está en la oficina. Entonces mañana me hace acuerdo y lo revisamos a ver cuál es el material que necesitan pues, para que pues, refuercen las clases. ¿Listo? Porque pues me imagino que necesitan los do files y este script. Entonces mañana me hace acuerdo Gabriela y lo subimos. ¿Listo? Vale, gracias. No sé si hay más inquietudes. Listo. ¿Hay alguna otra inquietud? Ok. Revisen los textos que les coloqué en la carpeta. Hay algunos que hablan un poquito sobre los paneles. A veces toca leer un poco para entender mejor las cosas.